Graben. Creo que ya estoy grabando. Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, ya que empezamos a grabar, voy a hacer el 1.50 del Sears. Los que pasó al compañero el chat de Telegram. Nos dan los vectores, 4i más 3j, y el otro es b igual a 5i menos 2j. La primera parte es solamente sacar la magnitud. Recordamos que si yo le quito la flecha vector a la cantidad, entonces me estoy refiriendo a su magnitud, o a su tamaño, o a su norma, como gusten decirle. Sacamos la magnitud, simple Pitágoras con cada uno de ellos. Ahora lo que nos están pidiendo es la resta de los dos vectores. Ponemos el primer vector entre paréntesis menos el segundo vector entre paréntesis. ¿Para qué? Para que el menos sea afectado, el b sea afectado por el menos que está delante de él. En la siguiente línea quito los paréntesis y aquí es donde continuamos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agrupar todo lo que tenga i con i y todo lo que tenga j con j. Esto sería 4 menos 5 y más 3 más 2 j. Si ven que me equivoco en alguna parte, nada más me avisan. Esto queda menos i más 5j. Sí, ¿verdad? No. Sí. Sí, pero Sí, me dieron perfecto. Entonces este primer ejercicio está bastante fácil. La siguiente parte del ejercicio dice lo siguiente. Ya está en términos de vectores unitarios. Obtenga la magnitud y la dirección de a menos b. Es un vector en el plano, entonces dar la magnitud y dirección es muy fácil. La magnitud a menos b, si no se le puede quitar. Hacer esto no es válido. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy diciendo es la magnitud de a menos la magnitud de b. Esto es falso. Lo que se pide acá es realmente a menos b y le saco la magnitud por cualquier cosa para que no se enreden. Entonces esto es menos 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto sería raíz de 26. Voy a darlo en términos de algo más fácil de verificar. Ay, ¿dónde está el igual en esta calculadora? Esto dice que es 5,10 redondeado. 5,1. ¿De acuerdo? Sí, pero Luego se dice la dirección. Entonces ya sacamos la magnitud, ahora toca la dirección. La dirección, lo primero que vamos a hacer es un dibujo como para guiarnos, para saber hacia dónde lo queremos dar. Un dibujo siempre ayuda un montón. Dice que es menos 1 y más 5j. El dibujo no tiene que ser así como completamente elaborado. Entonces el menos 1 anda por acá y el 5 anda como por acá. Nuestra escala. profe, ¿Sí? incluso no sé si sería bueno desde ya ir graficándolo en 3 dimensiones, porque como en esta cosa, como en 0.58 sí es en 3, o bueno, yo lo hice en 3, Si lo quiere no sé si será graficar mejor. en 3D, aquí no es necesario, para nada necesario. Ok, De hecho, es más difícil.
Si lo quiere graficar en 3D, una manera muy fácil de visualizarlo es poniendo de esta manera. Aquí está el X positivo, aquí está el Y positivo, aquí está el Z positivo. Naturalmente los negativos estarían hacia los otros lados. Entonces, déjenme ver, hagámoslo en verde. Dice -1 en X. Entonces voy a extender esto un poquito más. -1 en X y 5 en Y. Por eso es que esto no se hace así como en 3D tan común. Sí se hace, pero no es necesario. Si está en el plano, no hay necesidad de invocar el 3D. Ahí está nuestro vector A menos B. ¿De acuerdo? Listo, listo. Es -1 y esto es 5. -1, 5. Yo lo haría así. La verdad es que se ve feo. Ahora, lo que yo le estaba diciendo era la dirección, muy importante. No hay necesidad de graficar en 3D. ¿Por qué? Porque la dirección está en el plano. No hay necesidad de invocar algo más. Sería este ángulo, cita. Pero ese ángulo cita no se puede calcular directamente. Para ello hay que calcular este ángulo en amarillo primero. A este ángulo en amarillo lo voy a llamar phi. Entonces, voy a redibujar el triángulo. Solamente el triángulo para sacar el ángulo. Aquí mide 1, aquí mide 5. Tenemos catetos, entonces lo que puedo usar fácilmente es la hipotenusa. Perdón, la tangente. El ángulo phi es igual a tangente inversa. ¿De quién? Opuesto. El opuesto es la X en este caso. 1 sobre adyacente, que es el 5, y en este caso corresponde la Y. Y ojo que vean cómo lo pongo, todo positivo. ¿Por qué? Porque solo dibujé un ángulo para que me quede positivo y pare de contar. Los signos luego me encargo. En este caso va a quedar positivo, de todos modos. Vamos a ver. Voy a fijarme en la calcu. La calcu mía la tengo en grados. Dice que ese ángulo tiene que quedar 11.31 grados. ¿De acuerdo? ¿Puedo dar el ángulo, la respuesta con esto? Sí, puedo dar el ángulo, esa respuesta con esto. Nuestro vector A menos B es igual a una magnitud que era 5.1, si mi memoria no falla, con un ángulo de 11.31 grados respecto al eje Y positivo en contra de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Muy importante, ¿por qué? Porque ese ángulo no es el ángulo polar. Si yo pusiera el ángulo polar, entonces, ¿qué tengo que hacer para poner el ángulo polar? Cita. Tengo que sumar este pedazo de acá. Y ese pedazo son 90 grados. Entonces, cita va a ser igual a 90 grados más el ángulo phi.
Entonces, eso da 101.31. ¿De acuerdo? Mi vector A menos B, en términos del ángulo polar, es 5,1 en magnitud y una dirección de 101.31 grados. Le voy a poner entre paréntesis ángulo polar. Pero recuerden que si yo no le pongo nada, es automáticamente el ángulo polar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esta parte? Hola. No, profe, todavía. No, todo Bueno, bien. la verdad, que todavía, todo bien. Profe, yo tengo una duda. Sí, claro. ¿Qué pasó? Es que en la parte de cuando se sacó tangente inverso, Ajá. no sé si puedes subir un toque. Ajá. El un. Profe, Hola, hola. ¿Aló? ¿me escucha, profe? Sí, ahí la escucho. Ah, ok. No, era que me perdí de dónde había salido el un quinto. Ok. Regresemos acá. Ese es nuestro diagrama, el que me va a interesar más. No me interesa el de 3D. Ujú, Este diagrama, yo hice ese dibujo. ¿Por qué? Porque esto es lo que me dio las componentes del vector. Es el vector A menos B. ¿De acuerdo? ujú, Menos 1i más 5j. Entonces, para dar la dirección, es más fácil primero hacer un dibujo. ¿Para qué? Para poderse guiar. ¿Por qué? Porque si usted trata de hacer ahí un ángulo, a veces no le queda claro a uno dónde va a quedar ese ángulo. Es más fácil hacer un dibujo primero. Entonces, el primer dibujo que voy a hacer es este. Como mi dibujo es muy pequeño, mi tablet no es muy grande, entonces voy a volver a dibujarlo. No el de 3D. El de 3D fue porque lo pidió el compañero. Ahí está. Solo dibujo la parte importante, el triángulo. Y escogí ese ángulo para calcular, el ángulo phi. ¿De acuerdo? La componente ok. Pero era uno ese triángulo salió de la parte de. del vector. Aquí estaría el vector y aquí Ajá. estaría el signo. Pero yo no me voy a preocupar ni por el vector ni por el signo, solo me voy a preocupar por el triángulo. ¿De acuerdo? Ujú, ujú, Entonces, esta es una componente, la componente X. Solamente dibujé las magnitudes de las componentes sin signo para poder hacer el triángulo. ¿De ujú, acuerdo? ujú. Ese ángulo lo voy a calcular como 1 positivo dividido entre 5 positivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ah, Porque es el ok. opuesto Ujú, sobre sobre el adyacente. adyacente. Vean lo que yo les dije. Hagan siempre trigonometría. Si hacen trigonometría les va a ir bien. Después se preocupan por el signo del ángulo, porque el ángulo puede haber quedado también negativo, pero después Ujú, nos preocupamos por eso. Preocupémonos primero por sacar el ángulo. Y para ujú, sacar ujú. el ángulo, todo positivo. ¿De acuerdo? Y el Ok. otro, muy importante, cuando ustedes hacen trigonometría, se evitarán un montón de problemas. Un problema muy grave de muchos estudiantes es el ángulo lo hubieran calculado como tangente inversa de la componente y sobre la componente x. Aquí no tenemos eso. Aquí tengo la parte x primero en el numerador y la parte y en el denominador. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo que yo estoy sacando. Ujú, Y ese ángulo me dio 11,31 grados en esta dirección. ujú. Entonces yo ya puedo dar una respuesta. Mi primera respuesta puede ser esta, con el ángulo de 11. El único detalle es que hay que indicar a dónde se está midiendo el ángulo. ¿Respecto a quién? Respecto al eje Y positivo en contra de las manecillas del reloj. Yo también pude dar la respuesta de esta otra forma, con el ángulo polar. ¿El ángulo polar cuál es? El ángulo zeta, este de acá.
que se mide a partir del eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vea que cita es 90 más el ángulo phi. Ujú. Entonces nada más es de dar eso. 90 más el Ok. ángulo phi. Ah, ok, está bien. Y Ok, ya puedo gracias. escribir ya la respuesta en términos de esto. Si no les escribo nada, aquí yo le escribí el ángulo polar, nada más para que quede claro. Pero acuérdense, si no le escribo nada, es el ángulo polar. Automáticamente yo voy a pensar en el ángulo polar. Si ustedes no me escriben nada, yo voy a pensar en eso. Si me fijo y no es el ángulo polar, ahí van a tener puntos menos. Así que, Entonces, bueno, entonces el ángulo polar no llevaría dirección. no, ya se sobreentiende que no, Ah, ok. que se mide a partir del eje X. El ángulo polar sí lleva dirección. Lo que es de que si no le escribo nada, se sobreentiende que es el ángulo polar. Ah, ok. Ok, ok. Ok. Ya ahora sí todo claro. Sí. Ah, bueno. Vamos a ver. Dice, dibuje un diagrama vectorial que muestre A, B y A menos B. Esto uno lo hace en 2D, no lo hace en 3D. Vamos a ver. Dice que A era 4 y 3J. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nuestra escala. Entonces el vector A andaría como por acá. Este es nuestro vector A. Nuestro vector B dice que son 5i, uno más para acá, 2j, 1, 2. Entonces nuestro vector B andaría por acá. Ah, no, menos 2j. Me equivoco acá. Nuestro vector A menos B, hay dos maneras de dibujarlo. Simplemente dibujarlo acá sobre el A y el B o dibujarlo desde el origen. Cualquiera de las dos está buena. Yo preferiría dibujarlo sobre A menos B. ¿De acuerdo? Entonces sería el que cierra por acá. ¿Y en qué dirección? Así no tengo que poner la flecha. Vamos, acuérdense. ¿Qué quiere decir la suma gráfica de A menos B? La suma gráfica lo que quiere decir es que voy a agarrar B y le voy a invertir. El B invertido debería ser este de acá. Y este B invertido lo traslado hasta A. Lo traslado paralelamente. Y ya se hace la suma gráfica y hubiera sido este. Y termina ahí. Por lo tanto, la flecha tiene que venir hacia este lado. Voy a borrar eso. Y ya sé que la flecha termina en A. Bueno, apunta hacia A. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Todo bien? Ok.
Entonces, y demuestre que su diagrama coincide cualitativamente con la respuesta del inciso C. De ahí sería nada más de medir, más o menos de aquí a aquí mide 1. Y como está yendo hacia la izquierda, entonces esto es menos 1. A menos B es igual a menos 1. Y si yo hice todo bien esto, nada más tengo que contar de acá hasta acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, menos 1 y más 5J porque apunta hacia arriba. ¿De acuerdo? Esa es una suma gráfica. Yo particularmente puedo aceptarles una suma gráfica en un examen, pero tienen que mostrar que me la hicieron bien. O sea, hacerlo bien a escala y todo. Y rara vez queda bonito. O sea, en un examen es muy difícil si no se les da tiempo. Yo no me molestaría mucho en hacer, digamos, un dibujo súper elaborado. El dibujo es para ustedes, no para mí. Bueno, a menos de que yo se los pida. Pero digamos, si hay una pregunta y ustedes quieren hacerla gráficamente, por mí no hay problema. Solamente que está propensa a errores. Si esto no hubiera dado exacto, ver el tamaño real es difícil. ¿De acuerdo? Yo lo haría algebraico. Bueno, vamos con una más interesante, el 1.58. Todo bien con este del dibujo, ¿verdad? Bueno, si no dice nada, continúo. Sí sigo conectado, ¿verdad? Sí, profe. Ok. El 1.58. Obtenga el producto A cruz B de... Tampoco se preocupe mucho por eso. Vamos a ver, A cruz B es la gran pregunta. Recordamos cómo hacíamos el producto cruz. El producto cruz es un determinante. Primero colocamos los vectores unitarios. Bueno, en realidad está mal dicho que es un determinante. Tiene la misma estructura de un determinante. Por lo tanto, lo escribimos como determinante. Entonces, primero ponemos los vectores unitarios. Después ponemos las componentes del vector A. La primera componente era 4, ¿verdad? Para verlo de acá. 4 y 3J. Entonces solo ponemos el 4. Lo mismo el 3. ¿Y cuál es la componente en K? La componente Z. 0, que no tiene. 0. Muy bien. Lo mismo para el vector B. No tiene. Ahora vamos a colocar el vector B. 5 menos 2. Un determinante se calcula tapando primera fila, primera columna. Y multiplicando en cruz. Primero de acá, acá, menos acá, acá. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, no, aquí es un igual. Esto va a ser, como estoy tapando la primera componente, es la componente I. Esto sería 3 por 0 menos 0 por menos 2. Componente I. Vean que esto, la componente I y la componente J me va a dar 0 de este producto cruz. Ustedes se lo pueden brincar. Yo voy a hacer aquí todos los pasos. Pero cuando hay una fila de ceros, sepan que van a haber una columna de ceros. Sepan que van a haber varios componentes que van a dar 0 al final. Adicionalmente, la J lleva un signo menos desde adelante. Entonces coloco un signo menos primero. Muy importante. Y vuelvo a multiplicar en cruz. Este con este. Y luego este con este.
Entonces, esto quedaría menos 4 por 0, menos 0 por 5, J. La K es positiva, entonces llevo un signo positivo, más, y vuelvo a hacer lo mismo. Tapo la primera fila, tapo la última columna, y vuelvo a multiplicar en cruz. Ahora muy bien, 4 por menos 2, menos 3 por 5, K. La primera componente nos va a dar 0 porque esa primera va multiplicada por 0. Entonces queda 0. Y la segunda da más, aquí adentro queda un menos 8, menos 15. Ah, bueno, y una K, me está haciendo falta. La componente K. ¿De acuerdo? Y Creo esto que queda menos, ajá, sí, claro. en la parte de los signos, es que, Se o sea, enreda. sí. Es que ese es el problema de no haber llevado álgebra lineal. Un determinante uno lo calcula siempre haciendo cajitas, multiplicando en cruz. Ujú. Entonces, un determinante de una matriz 3×3, como esta. Entonces, el determinante, en general, uno le asigna estos signos, más, menos, más. Si uno lo quisiera calcular por la segunda columna, aquí no se calcula por segunda columna, un producto cruz no. Tengan mucho cuidado. Por eso hubiera llevado menos, más, menos, más, menos, más. Ese es el orden de los signos de un determinante. Siempre es de manera alternada. Entonces, voy a ponerlo aquí más, menos, más. Cuando ustedes tapan esta fila, esta columna y esta fila, voy a colocar este primer símbolo acá con su signo respectivo, el positivo. ¿De acuerdo? Ok. Cuando yo tapo esta de acá con esta de acá, coloco todo este amigo de acá con su signo respectivo. El signo lo coloco desde adelante y la J la coloco acá. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Y lo mismo con esta. La K con su signo respectivo. Un determinante es una función que va alternando. Toma las componentes de la matriz y las va alternando los signos. Ok, ok, ok. Esto no es exactamente un determinante porque aquí para que sea un determinante en la I, la J y la K deberían ser realmente números, pero tienen la misma estructura. Ujú. Un determinante lo calcula exactamente de la misma manera. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces cuando ya Gracias. le toque álgebra lineal, ya vas a saber calcular determinantes. Ok, Por lo ok. menos los de 3×3. Ujú. Y el producto cruz ya también de paso. El producto cruz, ¿qué es lo que hace? Me tira un nuevo vector. Entonces, si yo tengo el vector A por acá y el vector B por acá, ¿qué es lo que uno hace? El vector A cruz B va a ser perpendicular tanto a A como a B. Anda por ahí. A cruz B. Ahí abajito. ¿De acuerdo?
Eso es porque quedó un signo negativo, entonces va a la parte negativa. Y también por la regla de la mano derecha. ¿Se acuerda? La regla de la mano derecha, lo primero que hago es que coloco la palma de la mano sobre A y giro la palma de la mano hacia B. Y hacia donde me queda el pulgar es la dirección del producto cruz. ¿De acuerdo? Sé que es complicado. Para mí es imposible dibujar una mano. El libro yo creo que sí tenía unos dibujos bastante mejores que los... Puedo ver desde la compu, pero no desde la tablet. Entonces, si quieren, nada más hablen. No hay necesidad de levantar mano. Ok, profe. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es calcular ¿cómo es? El ángulo, ¿es Producto verdad? cruz. Bueno, ya No, calculamos solo el se pedía. producto cruz. Ya, eso es todo. Ah, ok. Eso es lo único que se pedía. Ah, ok, ok. Profe, y una Ver lo que dice. consulta. Es que Ajá. en el caso es que, digamos, hay una fórmula que dice A cruz B es igual a magnitud de A por magnitud de B por el seno de alfa. Exactamente. Esa es otra manera de calcularlo. Ajá, y digamos, yo lo intenté hacer por esa. Lo que pasa es que, aparte de tener malo el ángulo, eh, no sabía bien de dónde sacar por decirlo así, el signo de K sin esta cosa, sin usar el gráfico y la regla de la mano derecha. Entonces, lo que quería saber era cómo saber por decirlo así, el signo de K, digamos, a dónde tiraba la dirección, o sí, sí, podría decirse la dirección, si uso esa fórmula. Ok. Esto solo saca la magnitud. No tira la dirección. Ya, ok. Entonces, no hay forma de saber, digamos, el signo de K Para si eso está uso la esa regla. fórmula. Para eso está la regla de la mano derecha. Ah, ok, entonces, si yo hago con esta fórmula, digamos, con esta fórmula, y me toca tanto hacer el gráfico para aplicar la regla de la mano derecha y aplicar la fórmula como tal, y pondría en la justificación eh, dirección obtenida por la regla de la mano derecha y el Si lo, gráfico adjunto. si lo quieren ver así, sin ningún problema, la regla de la mano Ah, ok. derecha es válida. Ok, 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 por allá. Igual la puede aplicar esa fórmula para poderla ver digamos, Sí, para claro. poder corregir cualquier cosa. Esta es la fórmula. Entonces, ¿cuánto era la magnitud de A que les dije antes? Era 5, ¿verdad? Sí, Sí, 4 pero y 3, 5. 5 y raíz de 29 la de B. Ok, raíz de 29 no es así Ok, como muy buena, pero para hacer un cálculo intermedio está perfecta. ¿Y ok, cuál ok. es el ángulo? Sería 11,31. Sí, 11,30. 11,31. No, el ángulo no lo saqué Eh, nunca. sí, creo que no, No, mentira. Creo que el ángulo, el ángulo no lo saqué. no, es que yo creo que no, el ángulo lo sacó, pero creo que en el 1,50. O no fue el ángulo ese, el que No, ocupamos. es el ángulo entre A y B. Y yo eso nunca lo saqué. B, ya, esa es la otra duda que yo tengo. ¿De Es el dónde ángulo salía? entre estos dos, entre A y B. Ah, ok, ok, ok. No, yo ese ángulo no lo saqué. Para sacar el ángulo, uno o usa el producto cruz o usa el producto punto. Más bien, el producto cruz acá nos sirve para sacar el ángulo directamente. Ese ángulo, digamos, hay dos maneras de sacarlo: por la magnitud del producto cruz o por el producto punto. Ve a ver, este A cruz B es muy fácil de sacar. ¿Por qué? Porque solo tiene una componente. ¿Cuál es la componente Z? Y mide 23. Entonces esto es 23 positivo. ¿Por qué? Porque es una magnitud. Entonces, esto queda 23 es igual a 5 raíz de 29 seno del ángulo. Más bien esto servía para sacar el ángulo entre ellos dos.
Si yo despejo eso, el ángulo cita es igual a seno inverso de 23 sobre 5 raíz de 29. Y aquí dice que el seno inverso de esta cosa debe de ser 23 sobre 5 raíz de 29. Y según mi calculadora tiene que dar 58 grados, 58.67 grados. Es mucho más fácil sacarle el ángulo por producto punto. En este caso tal vez fue fácil porque solo quedó una componente en el producto cruz. Pero tradicionalmente es más fácil por producto punto que por producto cruz. ¿De acuerdo? Bueno, no. Entonces, profe, Ajá. digamos, para recapitular un toque, para ver si me queda claro. Ok, si vamos a aplicar esta fórmula de A cruz B igual a magnitud de A, magnitud de B y seno de zeta, por decirlo, de alfa, eh, tengo que aplicar el producto punto para averiguar el ángulo, Ajá. tengo que hacer el gráfico y tengo que aplicar la regla de la mano derecha para poder El, sacar el gráfico todo. ya les dije es para ustedes. Ok. El gráfico es para ustedes, para que se vayan guiando. Ya eventualmente uno lo hace todo de manera algebraica. Ujú. Y si no, sería usar primero el producto punto ya, digamos, con la forma, digamos, de álgebra lineal, por decirlo así, y ya sacar el Ujú. resultado como tal. Exactamente, vea. El producto punto, recordemos, A punto B es igual a norma de A. Le voy a poner solo A y B. Coseno del ángulo entre ellos dos. Para haber usado esto y encontrar la norma de A cruz B, hubiéramos necesitado encontrar primero esto, pero eso es más camino del necesario. No hay necesidad de pasar por tanto, en especial cuando el producto punto, cuando el producto cruz va a quedar muy sencillo. En este caso yo hice el producto cruz completo para que lo vieran, pero cuando hay una columna de vectores, una columna de ceros, perdón, esta columna de ceros, automáticamente la única componente que sobrevive es esa. Solo va a sobrevivir K. Entonces, de ahí la J yo no me hubiera preocupado ni por calcularla. Solo la K sobrevive. Y solo va a tener una componente. En este caso, menos 23. La magnitud es quitarle el signo a eso. ¿De acuerdo? Ah, ok, perfecto, pero por ahí ahora sí ya voy Ujú. entendiendo mejor. Es que antes se me estaba haciendo un enredo entre el ángulo, porque pensé que era el ángulo que habíamos sacado en la parte del No, 1.50, y es etcétera, el etcétera. ángulo entre, el ángulo entre ellos dos. Ujú. Siempre es el ángulo entre ellos dos, entre esos dos vectores. Ok, ok. ¿A los demás les quedó también claro? Sí, profe. ¿Quieren que haga el 168? Sí, profe, por favor. Ok. El 168 es muy fácil de hacer. Puña. Es que este lápiz tiene la punta demasiado móvil. Dice si tres cuerdas horizontales tiran de una piedra grande enterrada en el suelo, produciendo los vectores de fuerza A, B y C, que se muestran en la figura. Obtenga la magnitud y la dirección de una cuarta fuerza aplicada sobre la piedra que haga que la suma de las cuatro fuerzas sea cero. O sea, alguien más está jodiendo el movimiento de la piedra. Quieren sacar una piedra del suelo y alguien más llegó, puso una nueva cuerda y lo único que está haciendo es echando a perder todo el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces alguien quiere ahí echar a perder el movimiento de la piedra.
Y luego se preguntan por qué no. Se movió. Tenemos un primer vector A en esta dirección. Y entre paréntesis nos dice que son 10,0 newtons. Newtons sería la unidad de este vector, junto con un ángulo de 30 grados. Hay un segundo vector por acá, B, entre paréntesis 80 newtons. Ah, no, estos eran 100 newtons, no 10 newtons, 80 newtons. O sea, esa es la magnitud. Y aquí nos dan una dirección, 30 grados, respecto al eje Y positivo. Este no es un ángulo polar, entonces hay que tener cuidado. Y un tercer vector, como por acá, que mide 40 newtons, es el vector C, y se le da este ángulo, 53,0 grados. Así, siendo malicioso. A veces uno batea bien, a veces uno batea mal. ¿Hacia dónde creen que estaría un cuarto vector que evite que esos otros vectores muevan la piedra? O sea, que esas otras fuerzas. Yo diría que un cuarto vector andaría como por acá. Un vector D. ¿Para qué? Para que anule las componentes de este, las componentes de este y las componentes de este. Yo diría que debería andar por ahí. ¿Anda por ahí realmente? Más C, más D, D igual a 0. 0 vector. 0 vector quiere decir 0i, 0j, 0k. En este caso no necesitamos la k. ¿De acuerdo? Pero yo ya les dije, los vectores tienen casi todas las reglas de álgebra. ¿Esto qué quiere decir? Que el vector D debe ser igual a, si están A, B y C sumando, pasan a restar menos A, menos B, menos C. Dicho otro modo, esto es menos, abro paréntesis, A más B más C. Si yo encuentro la suma de A, B y C y le pongo un signo menos A delante de todo, ya obtengo el vector D. ¿De acuerdo? Única diferencia, ya no estamos tratando con números, estamos tratando con vectores. Ok. Para hacer esto, lo ocupamos hacer en componentes cartesianos. No lo podemos hacer en términos de magnitud y dirección. Es imposible. Tenemos que dar una manera de hacerlo. La otra manera es gráficamente. Si ustedes graficaran bien esto, no como yo, con transportador, regla, y hacen transporte paralelo ahí con escuadras y te queda muy difícil saber que alguien lo está haciendo bien, a menos de que haga un dibujo muy bueno. Tiene que ser un dibujo muy, muy bueno. O sea, trasladar este para acá y luego trasladar este otro para acá y nuestro vector hubiera quedado ahí y nada más es darle vuelta al vector. Pero ven que eso es mucho trabajo, hay que hacerlo muy bien y siempre está propenso a errores. Entonces lo vamos a hacer de manera algebraica. La primera tarea va a ser encontrar A, B y C en componentes cartesianos. Voy a enfocarme primero en A. Yo sé que A anda por acá
tiene una magnitud de 100 newtons y un ángulo de 30 grados. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es que voy a encontrar sus componentes. Entonces, esto sería AX. Este sería AY. ¿De acuerdo? Tengo la medida de la hipotenusa y tengo un ángulo. Por lo tanto, puedo hacer trigonometría. Yo sé que AX, que es el adyacente del ángulo, dividido entre la hipotenusa, que son 100, es igual a coseno de 30 grados. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con eso? Entonces, AX va a ser igual a 100 coseno de 30 grados. Déjame ver cuánto da esto. Según mi cálculo, da 86,6 newtons. Sí, pero a mí también me da igual. Ok. No hay duda con eso. Solamente estoy sacando las componentes. Las componentes llevan signo, muy importante. En este caso son positivas. Pero en las siguientes veremos que una va a ser positiva y otra negativa o tal vez todas negativas. No lo sé. Hay que hacer las siguientes. La AY, misma historia. 100 seno de 30. Hipotenusa por el seno. Vean lo que hice. Ni me voy a preocupar por escribirlo de esta manera. Lo voy a escribir siempre más rápido de aquí. Pero si ustedes lo ocupan, escríbanlo de acá. No hay problema. Ustedes escríbanlo como se sientan más cómodos. 100 por seno de 30. Vamos a ver cuánto da. Dice que da 50 newtons. ¿De acuerdo? ¿Alguna Sí, duda de profe. cómo saqué esas componentes? Por lo tanto, nuestro vector A va a ser igual a 86,6 Ay, el internet está cayéndose. ¿Pueden escucharme? Es que Sí, profe. veo aquí Ahora que me sí. sale. Bueno, lo que le está diciendo es que esos son el vector A. Sí, es que acabo de ver que el internet se cayó un segundo. Está muy, muy mal. Por dicho, yo no tengo que dar virtual porque es terrible dar virtual cuando se está cayendo el internet a cada rato. Vamos con el siguiente vector. El siguiente vector es el vector B. Vamos a ver qué nos dice el dibujo del vector B. Dice que son 80 con un ángulo de 30 medido desde ahí. Voy a dibujarlo aquí en la siguiente página. ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. Ok. Este nos topamos con algo que no es exactamente el ángulo polar, pero no es ningún problema a la hora de calcularlo. Simplemente es cerrar bien las componentes. Puedo cerrar las componentes con ese ángulo sin ningún problema. Este sería BX y este sería BY.
Algo muy importante es que la BX es positiva, pero la BY del dibujo yo ya sé que va a ser negativo. Entonces, tengo la hipotenusa, que son los 80. Voy a dibujar el 80 por acá. Ok, entonces, yo tengo el 80 newtons. Quiero el BX. Hago trigonometría. El BX... Ah, no, perdón, me equivoqué. Aquí lo puse al revés. Disculpen por eso. Esto es BY y esto es BX. Es el BX el que queda negativo. Disculpen por eso. Pequeño lapsus. Yo quiero el BX. El BX es el opuesto a 30 o el adyacente a 30. El opuesto, porque está, El digamos que al... opuesto por seno de 30. Vean que la X no coincidió esta vez con el coseno. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cuánto da esto. 80 seno de 30. Se dice que es 40. Sí, es cierto. Se me olvida que ese ángulo es seno de 30 es un medio. Y algo muy importante es el signo. Aquí me está haciendo falta el signo. El signo no se lo pone desde afuera. Se lo pone viendo el dibujo. Profe, ¿Sí? justo ahorita. Ok, digamos, digamos que en caso hipotético no tenga dibujo y yo no lo esté graficando. ¿Puedo Y saber algebraicamente cuál es el signo o no hay forma? Siempre tengo que hacer el dibujo porque es que eso fue como una duda que me entró, porque yo dije, ni siquiera, yo creo que ni haciendo el ángulo polar, digamos, el de sumarle los 90 y sumarle los 30, digamos, para hacer todo ese ángulo, me da el negativo. Y no sé si eso servirá en otros casos. sí es que se la voy a poner así. Haga trigonometría. Y para hacer trigonometría ocupa el dibujo. En este caso era casi indispensable para guiarse y saber que hay un signo menos. Eso se gana por experiencia. Se haga muchos ejercicios. Ok, ok. Entonces, digamos que ahorita lo recomendado es siempre hacer el dibujo para saber cuál es el signo Exactamente, correcto. O- exactamente. ok, ok, ok. Eso ya me hace más, estar más tranquilo porque es que sí tenía esa duda. Digo yo, terminante, Dibujo. básicamente. Aquí lo que estoy calculando es el signo hay que ponérselo por fuera. Ujú. Ujú. Ok, ok, profe. Vale, muchísimas La Y, gracias. la Y es la misma historia. La Y va para arriba, va positivo. Entonces, eso sería 80 coseno de 30. Vamos a ver, cambiémosle acá, coseno. 69.3, voy a ponerle. ¿De acuerdo? Sí, Ah, no, profe. grados no, esto es newtons. Entonces, escribamos el vector Y, el vector B. El vector B va a ser igual a quizás, menos 40i más 69.3j. Ya eso sería todo. La C, misma historia. El vector C vamos a ver el vector C.
una magnitud de 40. Entonces 40 newtons y 53 grados. Este es el vector C. Ok. Nuestro vector C, nuevamente, misma idea. Cerramos las componentes. Una componente va a ser negativa, la X, y la otra, adivinen qué, también es negativa. Ay, no, perdón, eso es X. Y esto otro es CY. Dejémosla por ahí. Así. Ok, entonces nuevamente. CX va, ¿es adyacente al ángulo o opuesto al ángulo? O opuesto. Por seno de 53. Entonces vamos a ver. Esto dice que da 24.07. Voy a ponerle un decimal, 24.1 newtons. Y negativo, muy importante. La CY cumple algo muy parecido. CY es ¿no? De 53 grados. Vamos a ver, seno de 53 da 40 seno de 53. Dice que me da 31.9. Menos 31,9 newtons. ¿De acuerdo? Sí, profe. Nuestro vector C va a ser igual entonces a menos 24,1 newtons y menos 31.9 J todo en newtons. Ok, todos de acuerdo. Lo que queda ahora es encontrar el vector D. Pero el vector D ya sabíamos cómo era. Es menos la suma de A, B y C. Las unidades de todos son newtons, entonces no nos preocupamos por hacer conversión de unidades, ¿de acuerdo? Entonces esto es menos, abro un paréntesis grande y empiezo a ver los componentes. El vector A, voy a copiarlo. El vector A sería ese. Más el vector B, lo voy a copiar.
El vector B sería este, lo voy a poner aquí abajito. Más el vector siguiente sería este. Y ya cierro paréntesis. Ok. Sería nada más sumar de eso. Menos, abro paréntesis, todo lo que esté lo sumo. Entonces voy a hacer la suma directa. 86 menos 40 menos 24. ¿De acuerdo? Dice que esto da 22.5 y el otro es 50 más 6. 9.3 menos 31.9. Esto da 87.4 J. Y con el signo menos, En el, 5 y menos 7,4 J. Sí, se está yendo el internet demasiado. sí, profe, que yo creo que más bien es 87,3 porque a mí me salió con que era, no sé si tal vez es por redondeo, pero me salió 87,33, entonces sería 87,3. Pero creo que es porque yo trabajé dos decimales. Tal vez. Sí, puede ser eso. Yo lo estoy trabajando en decimal. Ok, Hasta ok. ahora no vi ningún error de redondeo, pero vean la clase de cosas que puede pasar cuando uno pierde información. Sí, También recuerde que existen cifras significativas. ¿Cuánto puede garantizar uno? Y se supone que esto solo garantiza hasta 3 cifras significativas. Yo ya le dije, yo no soy estricto con eso. Durante el menos que me voy a fijar es en cifras significativas. Un redondeo bueno. Un redondeo bueno, cualquier error se reduce al mínimo, si es que hay algún error. ¿De acuerdo? de acuerdo. Creo que yo no redondeé mal, me parece. Pero ya les dije, pude haber cometido un error a medio camino. Y estos newtons. Y ven que el vector quedó, mira, quedó negativo en ambos. Quedó negativo en ambos. ¿Sí? Al menos a mí me dio negativo en ambos. No sé si cometí algún error ahí a medio camino, pero No, no, a quedó mí también el a mí vector me quedó dio por acá. positivos. Sí, a mí me quedó positivos igual, pero con positivos y ya aplicándole el negativo, digamos, el menos de adelante, sí quedarían entonces negativos ambos. Ok, muy curioso. No suele pasar eso. Pero bueno, así quedó, así quedó. No puede hacer más. Muy bien, ¿sí comprendieron este ejercicio? ¿Quieren que haga el último? Una Ah, cuarta fuerza. no, no les... De que en el ejercicio dice que es magnitud y dirección de una cuarta fuerza. Entonces creo que falta lo de la dirección. Oh, O bueno, bueno, sería el la ángulo, magnitud. ¿verdad? Sí, Dirección es exactamente. ángulo. Ok, ok. Entonces el vector D, que ya lo tenemos, es ese. Saquemos la magnitud de D. La magnitud de D sería igual a la raíz de 22.5 al cuadrado más 87.4 al cuadrado.
Dice que esto da 90.3. $90.2 newtons. Y el ángulo lo voy a, como el vector quedó como por acá, entonces voy a escoger este ángulo. Voy a llamar ese ángulo phi, para no llamarlo zeta. Entonces voy a escoger ese ángulo. Entonces phi va a ser igual a tangente inversa de la componente en magnitud de la componente y, perdón, de la componente entre 27,4 y vamos a ver cuánto queda. Phi queda 14,43 grados. Entonces nuestro vector D va a ser igual a 90,2 newtons con un ángulo de 14,43 grados. Y lo voy a poner aquí. De acuerdo, para yo no tener que escribir todo, pero ustedes sí me escriben todo. ¿Sí comprendieron este ejercicio? Sí, ahora sí, profe. Muchísimas Ok. gracias. Ay, el último. Ese último está más largo. El 1.76. No sé si alguien más quiere preguntar un otro ejercicio o hacemos ese 1.76. Profe, yo sí, yo sí quiero hacer el 1.76 porque sí tengo muchas dudas con respecto a ese. Un vuelo de entrenamiento, una piloto vuela de Lincoln, Nebraska a Clarinda, Iowa, luego a Saint Joseph, Missouri y después a Manhattan. Ver figura. Es norte, 90 grados este, es este. Bueno, eso. Usa el método de componentes para calcular la distancia que debe volar para regresar a Lincoln desde Manhattan. Ok. Entonces, apeguémonos a esas direcciones. 1.76. Dice primero que hay que hacer una rosa de los vientos. La rosa de los vientos norte, sur, oeste, este. ¿De acuerdo? Norte corresponde a 0 grados. $90 es el este.
¿Eso qué quiere decir? El ángulo lo está midiendo a partir de acá. ¿De acuerdo? Entonces, si está midiendo a partir de las manecillas del reloj, nos vamos a pegar a esas direcciones. Entonces, sur son 180. Y este de 270. Como ya les dije, entonces las direcciones se mueven en ese sentido. Usa el método de componentes para calcular la distancia que debe volar de regreso a Lincoln. Dice que apenas si fue así. Fue a esta dirección, que este es Saint Joseph. Luego fue a Manhattan. Y luego fue de regreso. Esto es lo que nos están preguntando. El vector de regreso. Este primer vector dice que son 147 kilómetros con 85 grados. Esos 85 grados se midieron a partir del norte, o sea, se está midiendo en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces saquemos las componentes de ese vector dados ese ángulo. Este vector le voy a llamar el vector A. Este el vector B. Este el vector C. Y este el vector D. ¿Se les parece mucho al anterior? Es porque la suma de todos tiene que dar 0. ¿De acuerdo? Entonces es muy parecido al anterior. Lo único es aprender a sacar componentes. Y los ángulos no son los ángulos tradicionales, son los ángulos que nos están dando acá. Para eso fue que escribieron todo eso anterior, para que nos digan hacia dónde medir el ángulo. Entonces 147 grados con 85 grados. Entonces 85 grados son esos. Muy bien. Entonces ese vector A tiene aquí semejante ángulo, 85. Y lo que voy a hacer es lo mismo de antes. Espere para cambiar de lápiz. Este se me acaba de salir la punta. Este otro tiene la punta un poco gastada, pero creo que funciona mejor. Sería lo mismo de antes, sacar componentes. Esta es la AY y esta es la AX. Vamos a ver. Entonces, AX y AY van a ser positivos. Empecemos con la AX. AX es adyacente al ángulo. Entonces, esto sería 147. Las unidades son kilómetros. Coseno. No, mentira, el AX es opuesto. Perdón, es el opuesto. Seno de 85 grados. Entonces, en este caso, el X iba con el seno del ángulo. Dice que en esta dirección se movió 146,4. Voy a dejarlo a un decimal. AY sería casi lo mismo, solamente que con coseno. 147 coseno de 85. Estar casi 0.
A mí Comparado me con dio, ese, profe, 12,81. 12,81. 12,8. Oh, sí. Ajá. Decimal. Kilómetros. Kilómetros. Por lo tanto, nuestra A va a ser 146,4 y más 12,8 J kilómetros. Lo voy a dejar así para poderlo copiar después. Toca la siguiente. La B. Voy a volver a dibujar aquí un plano únicamente para guiarme. Dice que la B estaba hacia esta dirección y el ángulo que están dando es este. 167 grados. Y su magnitud es 106 kilómetros. ¿De acuerdo? Ok, ese ángulo es un poco feo de utilizar. Prefiero utilizar este de acá. Este de acá es nada más quitarle 90 grados. Entonces, si yo le quitara 90 grados a eso, 167 menos 90, esto nos da 77 grados. Ok, de acá yo ya sé que la componente X va a ser positiva. Pero la componente Y no. La componente Y va para abajo y es negativa. Ok. Entonces, voy a pasar a 77. Sí, entonces vamos a ver. Bx va a ser igual a magnitud de la hipotenusa, 106. Ese es positivo, así que no hay problema con los signos. El Bx esta vez sí es adyacente al ángulo coseno de 77. $106 coseno de 77 dice que da 23,8 kilómetros. Luego BY, esa yo sé que es negativa. Les pongo el signo menos. Y casi lo mismo, solamente que con seno. 106 seno de 77. Este es igual a menos 103,3 kilómetros. ¿De acuerdo? Espero que sí. Sí, bro. Ahora hagamos el siguiente. El siguiente es el vector C. Ese vector C está yendo hacia acá. Dice que con un ángulo 235 grados. Ok, ese ángulo de 235 grados no me gusta. Así que voy a hacer el ángulo acá. Este ángulo de acá sería 235 menos 180 grados.
Esto me da 55. Ok. Ahora, la magnitud de ese vector son 166 kilómetros. Nuevamente tengo que cerrar de alguna manera las componentes. Voy a cerrarlas acá y acá para que coincidan con el ángulo. La CX y la CY. De aquí yo ya sé que la CX es negativa y la CY también. Así que las dos las voy a poner negativas de una vez. CX es igual a menos la magnitud. Entonces, o CX es opuesto al ángulo, entonces es seno de 55. Dice que esto da 135, 136, redondeado. Ah, no, grados no. Kilómetros. Ok. Ahora la CY. Ah, bueno, y el negativo. Me está haciendo falta. La CY 16 kilómetros coseno de 55 grados. Esto dice que nos da 95,2 grados. Kilómetros. Menos 95,2 kilómetros. Ok. Muy bonito esto. Ahora, bueno, sí, ya puedo reconstruir el vector. C es igual a menos 136 y menos 95,2 J. Todo en kilómetros. Para recuperar el vector de regreso es simplemente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vean que la suma de todos estos vectores llegó al mismo punto inicial. La suma de todos esos B más C más D tiene que dar 0 y el vector D es el que ando buscando. Entonces el vector D es igual a menos A, bueno, menos, abro paréntesis, mejor así, igual que el anterior, menos A más B más C. Completamente igual al anterior. Llegar al punto de origen es haber sumado 0. Ok. Entonces empieza igual que el anterior. Menos, abro paréntesis, voy a copiarlos. Se está cayendo otra vez el internet. Este es el A. Ah, el B no lo escribí. Profe, creo que el... Ah, bueno, sí, ya lo Ajá. escribió el B. No, 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 iba a decir de que el B se lo iba a dictar, pero ahí está, ya lo había apuntado usted. Por ahí. No, lo acabo de apuntar. Debe ser que Ah, bueno, se corta la cámara. Bueno, se corta la grabación antes de
de que vean dónde apunté. Sí, pero Sí, no, es no, muy sí, molesto. sí se la escucha bien, la verdad. La mayoría del tiempo sí se la escucha bien. Ok. Y pegamos este último. Y ahí tenemos nuestra suma de vectores. Nada más la sumamos y le agregamos el signo menos de adelante. 46.4 más 23,8 menos 136. En este caso dice que da 34,2 y ahora la J. La primera era 12,8 menos 103.3. Esto dice que da menos 185,7 J. Si no cometí ningún error a medio camino, y debería estar todo bueno. Por lo tanto, nuestro vector D debe ser menos 34,2 por el signo menos de adelante, más 185,7 J. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo con ese? Bien, es dibujar la dirección relativa al norte que debe seguir. Ilustre solución en un diagrama vectorial. Bueno, ya el diagrama lo hicimos, pero voy a hacer solamente un último diagrama. Profe, vieras que ahora revisando las componentes que usted tiene, a mí sí me dieron distintos. Bueno, y ahí puede haberme equivocado a medio camino. Sí, Revíselas bien. sí, ahora vuelvo a revisar. De hecho, no sé si puede subir un toquecito para revisar si todos están bien. Sería en A, es 146.4, digamos, ¿Aló? ¿Aló? ¿Se está cortando? bueno, ¿Aló? bueno, ¿me escucha, profe? Sí, le escucho. Ok, Lo que, yo tengo, ajá. lo que iba a hacer era pasarles ahora este PDF. Ok, ok, mejor sí, porque así una vez reviso a ver si es que me llevé algo, algún signo o algo así, porque sí es muy posible. Ah, no, yo también me puedo haber llevado algún signo. No tenga duda de eso. Mm, Cualquiera comete un error aquí a medio camino, en especial llevando tanto número. sí, sí. Bueno, profe, ahora apenas pase el PDF y le echo un ojo yo a ver dónde fue que me quedé botado. Pero estamos. Pero yo creo que sí que podemos seguir, profe, para ver cómo saca usted lo de los Ok, ángulos. ya el diagrama vectorial, digamos que está. Está por ahí arriba. Lo voy a volver a hacer. Nuestro punto de origen va a ser Lincoln. Ese es Lincoln. Por acá debía estar apenas levantadito según esos componentes. Clarissa, Clarinda. Luego Saint Joseph andaría como por acá. Y Manhattan andaría, creo. Sí, tiene que andar por acá porque tiene que ir hacia esa dirección. Entonces, un diagrama vectorial es este. Nuestro vector A, nuestro vector B, nuestro vector C y nuestro vector D, que es el regreso.
Vean que el de este lado, ¿de acuerdo? Ok, la dirección relativa al norte. Entonces, si yo traslado este vector D para acá, suponiendo que lo arrastre bien, nuestro ángulo tiene que ser este. Ese ángulo enorme de ahí. Lo que voy a hacer es que voy a sacar primero este ángulo acá, que le voy a llamar phi sub D, y después sumarle 270 grados, ¿de acuerdo? Le voy a sumar todo este pedazo. Entonces, phi sub D no es el ángulo relativo al norte, es un ángulo relativo al oeste, medio hacia arriba. Entonces, phi sub D, que es lo primero que voy a calcular, lo que hago es que cierro con componentes. Acá y acá. Para ello voy a ocupar la magnitud de D. La magnitud de D, que es el retorno, va a ser raíz cuadrada de 34,2 al cuadrado más 185.7 al cuadrado. Ok. Dame un segundo para meterlo en la calcu. 34,2 al cuadrado más 185.7 al cuadrado más 188,8 kilómetros. Ah, bueno, no necesitaba eso. Ahí tenían las componentes. Teniendo las componentes uno no necesita la hipotenusa, pero bueno, ya sacamos la hipotenusa. O la magnitud del vector. Las componentes son estas y ya las teníamos. Voy a usar las componentes, por cierto. Entonces, phi sub D va a ser igual al tangente inversa del opuesto. El opuesto es la de Y, pero la de Y la voy a poner positiva, al igual que la de X. La de Y es 185.7. Opuesto sobre adyacente. El adyacente es la que va con la de X, 34,2. Vean que no le pongo el signo, 34,2. Ah, sí, 34,2. Esto da tangente inversa de 185.7 dividido entre 34,2. Estos son 79. Esto sí puede ir con más decimales. 5,6 grados. Ok, es el phi sub D, pero no es el ángulo relativo al norte. El ángulo relativo al norte, cita, va a ser igual a 79.56 más grados, más el pedazo que nos faltaba, que es 270 grados. Por lo tanto, esto tiene que ser 349.56 grados. Y este es el ángulo relativo al norte. ¿De acuerdo? De acuerdo, bro. Sí, eso estaba un poco largo. Porque era un montón de Sí, vectores. sí, era parecido al anterior, solo que sí tenía la dudilla con ese último vector y lo del ángulo. Pero ya con eso, yo creo que ahora sí ya nada más de revisar a ver dónde fue que me llevé
algún signo o algo así, pero sí, sí. Ya ahora sí entendí bien cómo sacar todo esto. Ok. Bueno, ¿quieren que les recomiende ejercicios de lo que hemos visto hasta ahora? Sí, profe, yo en lo personal sí pediría más, la verdad. Ok. Bueno, a usted le va a quedar entonces como tarea continuar con los ejercicios de ese capítulo, pero los que yo Ujú. podría ver la otra semana en consulta, se los voy a pasar a Telegram en este momento. Ok, Déjeme revisar aquí, un segundo. Vamos a ver. Sí. profe, igual yo creo que ya puede cancelar ahí bueno, terminar la grabación. ¿Cómo? Que si va a Ya. seguir grabando o si va a parar la grabación ya. Ah, ya podría parar la grabación ya, pero espera para por lo menos decir los ejercicios. Ok, ok. Vamos a ver. Bueno, voy a tomar los estados del Resnick. Ok, estos son del capítulo 2 del Resnick. Ya estos ustedes los tienen. Quiero que usted me intente el 30, el 29, perdón. Ajá, el 29. Ok. Del capítulo 2 del Resnick. Aquí va el primero. Ujú. El 47. Ok. El 61. Y vamos a ver uno con vectores. Pongamos un cuarto ejercicio. Ya están casi listos para... Bueno, está listo ya para eso, pero... Mira, casi no hay ejercicios de esto acá. Este lo voy a sacar del John Friedman Semansky. Cuarto ejercicio. El 312. Ese es clásico. Al rato este lo hago más bien en clase. El 3,12, profe, del Resnick. No, del John Del Friedman Semansky. Semansky. Ok, el Semansky. Profe, ¿en qué? Ah, bueno, usted me manda la foto, ¿verdad, profe? De ese. O lo busco en. Mira, les pasé al grupo. Ah, ok, ok. Entonces, ¿cuáles dijimos? El 29. 29, 47, 61 del Resnick, capítulo 2. Y en el cuarto ejercicio sería del Semansky en el 3,12. 312. 312. Al rato ese 312 lo hago en clase. Ok, Porque ese es súper típico de hacer. ok. Bueno, entonces no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. ¿Usted tiene consulta?
No, profe, yo ya, por hoy yo sí ya evacué como todas las dudas que tenía de todos estos ejercicios, que eran como los que hice y sí me tenía algunas dudillas con algunos números y algunas cosas de cómo visualizarlo, pero ya después de ahorita todo bien, la verdad. Ah, ok. Y a seguir practicando nada más. ¿Dónde se para la grabación de esto?